Belén, buenas tardes, gracias por estar, por tu tiempo de compartir con nosotros este espacio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Néstor. Muchas gracias a vos, a ustedes, al estudio que siempre es tan cálido en el recibimiento. Eh, Cuando pensaba en invitarte en esta charla, suelo decir, Belén, que cuando charlamos con escritores y todo lo demás, lo presentamos y la primera pregunta es, ¿cómo es que comenzaste a escribir? ¿Cómo surgió? Digo, esa pregunta no la vamos a hacer, pero sí tal vez comenzar directamente en estos tiempos de los poetas, de los escritores entrerrianos, de los espacios para los escritores entrerrianos. Un amigo suele decir, no sé si como una mirada crítica o es por allí que esa frase que se tiene en la mesa como disparadores, ¿no? Dice, hay menos lectores y más escritores por allí en Entre Ríos. Digo como disparador, ¿no? Sí, no, lo Obviamente pienso porque yo trabajo mucho desde la docencia uh-huh. y, y yo no creo que nadie pueda entrar en la escritura sin leer, ¿no? Creo que el primer ILBAM del que uno se prende para poder escribir es leer. Y que puede haber gente con cierto talento para la escritura, pero que si no lee eso queda, ¿no? La nulidad, hay algo que se corta. Por eso siempre insisto en los talleres, en las clases, en que la lectura es lo primero, es lo principal, es el primer alimento, ¿no? Y la lectura que se ejerce con pensamiento crítico y la lectura de la literatura que nos permite también atravesar tantas sensibilidades. Hoy que está en jaque, ¿no? La inteligencia artificial y que escriban por otros, hay algo de la creatividad humana que es irreemplazable y que eso se evidencia cada vez que pasamos por un texto, así sea de otras épocas, hay algo que subrayamos, hay algo que nos llega, que se reactualiza. Entonces creo que sí puede haber muchas ganas de escribir y que eso me parece genial porque es posicionar la voz en el mundo, es hacerse cargo de un cuerpo, de una mirada en particular, pero que si uno lo quiere hacer desde ya un oficio más abocado hacia la escritura literaria, buscando también esto que te encuentra, ¿no? No sé si es una búsqueda, porque hay algo que es innato y hay algo que es un lugar en el que uno, después que se para como escritor, quizás no querés ser Uh-huh. otra cosa, ¿no? Claro. No sé, supongo que recién hablaba el cura de su estadio artístico, decía, a mí me apasiona, y a mí escribir me apasiona, Claro. pero no podría escribir sin leer. Seguro. Entonces no creo que haya en nuestra provincia escritores que no lean. Y sí creo que hay mucha gente que va leyendo y que va teniendo ganas de escribir, y que eso es muy bueno. Sí. El otro camino que se recorre, lo decías, Belén, esto de los escritores que más allá de la pasión, de mirar, de desarrollarse y desarrollar su obra, es el hecho de también la pasión de crear todos estos talleres, estos encuentros, para que se pueda compartir lo que se escribe o para que pueda generarse ese momento de decir, hay una persona que está escribiendo y quiere seguir escribiendo. Sí, y lo trascendente de esto es generar comunidad, ¿no? Saber que hay alguien que te escucha, que por ahí incluso uno rompe con una intimidad tan íntima que no se puede compartir en una mesa familiar o entre amigos de toda la vida, no conocen esa apertura hacia la escritura, y en estas mesas donde hay gente de distintas edades, de distintos lugares, con distintas vidas, digo, que vienen quizás algunos desde las matemáticas y otros que vienen desde las ciencias humanas, pero que se encuentran ahí en esa mesa escuchándose, creando y también anteponiendo al lenguaje como nuestra materia artesanal para hacer escritura literaria. Y entonces en esa separación que yo siempre digo, no, lo que hacemos son artefactos estéticos, y el texto como un objeto, uno puede distanciarse de la propia historia, de esa carne que se pone cuando se escribe, porque cuando uno escribe atraviesa todo el cuerpo, no hay una disposición física. Cuando volvés a pasar por tu voz, tu texto, hay algo que te conmueve, porque si llegás a una fibra no muy íntima, se quiebran. Y todo eso en las mesas de talleres, yo estoy ahora, no tengo solo mis talleres particulares, sino que también estoy en el taller de Wader desde hace unos años, y
Y como es participativo, abierto a la comunidad, es gratuito, hay mucha gente que quizás no puede llegar a los lugares, ¿no? Particulares. O incluso en los virtuales tampoco quiere porque no le gusta tanto o no tiene el manejo de la computadora o hay alguna traba hay. Y en ese lugar uno se da cuenta de la necesidad de ser escuchados, ¿no? Y de ser comprendidos. Y de también generar sentidos a través de lo que uno escribe, de poder jugar con las palabras, de tener un tiempo de ocio, de tener esta productividad incesante en el que todo el tiempo lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Y este extractivismo de que si yo hablo con vos, hablo porque vos me servís de algo y no porque yo quiero venir a conversar con vos y aprovechar este tiempo para expandir un poco de lo que es el arte y mi mirada sobre el arte y que se construya algo en un vínculo, ¿no? Entonces pienso como que también es una jugada en contra de todo lo impuesto por el sistema capitalista, por esta época que es tan hostil, en la que todo tiene que ser por algo y bueno, solamente estamos generando siempre una ganancia. Entonces la literatura, el arte, detenerse en la biblioteca, estar en ese lugar, habitarlo, ¿no? Pasar y decir, bueno, si quieren también pueden hacerse socios. Las chicas todo el tiempo están trabajando más de lo que les corresponde, porque es un lugar que aman y que quieren para la ciudad, ¿no? Para el futuro. Y en esa trascendencia también se mueve la escritura, ¿no? Que uno escribe un texto y que después haya otro que lo lea y que haya otro que también pase su cuerpo y su voz y le ponga algo encima. Y que además camina más allá de las decisiones o no, la ausencia de los organismos del Estado, en todos los órdenes, o de aquellos espacios preestablecidos o establecidos, ¿no? Y pese a, digamos, porque por ahí son más trabas, ¿no? Yo tengo la fortuna y azarosamente llegué a poder dedicarme a escribir y a dar clases de escritura. Pero si no, yo tendría que estar trabajando quizás solamente como docente de lengua y literatura, que lo hice muchísimos años, pero es un trabajo desgastante porque las instituciones y la misma dinámica de la docencia con los sueldos paupérrimos y con todo el desgaste mental y físico, uno no llega con ganas de escribir a su casa, ¿no? Seguro. Además, no tenés el tiempo. Entonces, escribir pese a eso, como hay muchísimos escritores y la mayoría de los últimos fraimochos que han ganado han sido docentes. Si uno lo piensa, ¿no? Hay docentes de lengua y literatura. O sea, que están atravesando las aulas, están atravesando toda la lucha docente por sueldos dignos y aún así se hacen espacio para generar belleza. Entonces, yo eso lo respeto muchísimo, lo valoro un montón y pienso en la importancia de las políticas de Estado para darles lugar a todos los artistas y a todas las disciplinas de arte. Generalmente cuando se convocan a una lectura, por ejemplo, ¿no? En una biblioteca, en un museo, si se hiciera, ahora no se están haciendo tantas, a los que se les paga un caché generalmente es a los músicos porque hacen algo, a los pintores porque, y al que lee o escribe es como no, bueno, vení de onda. Y no hay ahí una valoración, ¿no? Después uno cuando pasa por una librería se da cuenta del costo de un libro y que ese costo también generalmente es el menor porcentaje el que lleva el autor del derecho. Claro, siempre está la editorial, bueno, el sistema de venta, la comercialización, etcétera, y el autor lo que percibe es cada 6 meses algo, ¿no? de un resto ahí. O sea, la insistencia por escribir va mucho más allá y reconforta por otros lugares, ¿no? El valor de lo que uno hace viene por estas comunidades que se generan de lectores que no tienen el acercamiento de gente porque valora tu obra, la misma satisfacción de poder crear arte, ¿no? Y de poder generar diálogo a través de ella. Sí. Imagino esto de cruzarse la docencia, los espacios diferentes, cuánto nos cuesta poder hacer encontrar, ¿no? El escritor que está a la vuelta de una escuela y por allí, en esa misma escuela, jamás se citó a un escritor de tu pueblo, de tu provincia, o en algunas currículas que se pueda incluir el texto de nuestros escritores, ¿no? Sí, y también, bueno, en ese sentido, el deseo siempre gana, ¿no? Nosotras cuando estábamos dando clases con el equipo en la Escuela Normal de Paraná, que ha sido una escuela muy participativa y de mucho avance en los equipos que conformábamos, al menos en el área de comunicación, hacíamos un proyecto que se llamaba La Sociedad de los Poetas Vivos y era con la artista Loreta Ledesma,
que es de Artistas para el Pueblo, y con ella íbamos convocando o escritores o artistas que con los chicos tenían, y los chicos terminaban presentando un proyecto en el que hacían una feria con sus propios fanzines, o sea, los textos los trabajaban conmigo y con ella la parte artística de tapas y demás. Y era maravilloso porque todos frenaban a parar y querían comprar los fanzines, a veces ellos no, pues ya los tenían vendido a algún familiar, a algún amigo por fuera de la escuela. Pero ahí llegaba a la escuela también esto, la cámara. El chico se sentía valorado en su espacio, que la escuela no era un depósito donde se lo dejaba, ¿no?, para que pase unas horas. Había algo que trascendía y que se llevaba más allá de eso. Entonces, transitar esas experiencias, yo digo, sí es solo por el deseo que se hace. Las instituciones generalmente aplacan el deseo, ¿no? Normalizan y te ponen una base. Y en esa chatura yo creo que hay que romperla, porque sobre todo hoy la escuela tiene que tener otras funciones, tiene que actualizarse también, seguro, ¿no? Seguro. Cuando era más joven, esto son anécdotas siempre, perdón por lo autorreferencial, hace más de 25 años se me ocurrió decir en un medio de comunicación, en radio, en aquel momento esto que citás vos, dije, la familia, era principio de año, no hablábamos de la escuela. Las familias, así como buscan la cochera, buscan dónde poner la lancha, buscan dónde ubicar durante todo el año un buen horario a los gurises. No buscan el establecimiento educativo, sino en la misma medida de las cocheras ubicar a los gurises. Bueno, las complicaciones, ¿no? Porque las complicaciones que tuve por haber busca. expresado esa idea, porque yo fui más drástico porque era joven, dije, buscan dónde depositar a los gurises y casi me matan, ¿no? Pero esta es la realidad y solo plantearlo para debatir, digamos, ¿no? Para debatir, no es para agredir, sino para debatir, ¿no? Por eso digo que también es ambiguo, porque uno en carne propia lo vive con sus propios hijos, ¿a dónde? Y a su vez, bueno, cómo me desplazo de acá al trabajo y cómo me queda bien, porque en la vida no subsistimos de las cosas que nos dan ganas y placeres, sino que a su vez tenemos que ponerle el cuerpo a todo lo otro. Seguro. Pero sí pienso que cuando uno está en la escuela dando clases, también tiene que buscar que ese lugar sea el que querés habitar, entonces generás por ahí propuestas que pasan, ¿no? Y que se hacen proyectos que te llevan más tiempo, pero que también después fundan algo lindo. Sí. Yo te había propuesto, y después quiero ir a cosas de estos momentos, los talleres, dónde estás. Te había propuesto, me gusta, cuando charlé con varios escritores, el ciclo del año pasado, desde Concepción del Uruguay, a muchos colegas y amigos tuyos, ¿no? Desde Beques, desde Carlomagno, desde Salvareza, desde González, en Concepción del Uruguay, y así. Podría seguir, que estuvimos charlando lo que les proponía Laura Erpen también, ¿no? Lo primero que me dio Laura es algunas estrofas de sus obras. Si te digo para leer una estrofa, parte de tu obra, ¿vos qué elegirías para este momento? Voy a leer un poema de Lengua Montaraz, que es un libro que me ubicó en un espacio también diferente del tiempo de la escritura, de las relaciones con los lectores, de la trascendencia también de la provincia, que obtuvo un premio nacional, entonces eso hizo que me pusiera en contacto con más gente. Sí, sí. Y voy a leer que se llama La copa derramada, y dice: siempre que se volcó la copa en la mesa, mamá levantó la voz y dijo alegría. Una cruz en la frente con el dedo mojado nos bautizaba. Salíamos creyendo en la potencia de esa marca, la fe en la mano y en la boca, la fe en la lengua, en el grito que derramaba mi madre y salpicaba nuestras caras. Bueno, si estuviéramos en un espacio así, aplaudiríamos de esta. Gracias por traer y por compartir esto. Después veníamos vamos a leer con la liturgia, el vino, ¿viste? Que el vino está en la mesa. ¿Qué recibís desde otros lugares cuando escribís esa transformación de la palabra que haces cuando escribís desde la alcantarilla? Una mirada desde la alcantarilla es un espacio que amo, que agradezco profundamente al medio ahora. Porque nombremos al medio, por favor. Sí, que ya no ahora 9, en el espacio de cultura, es una columna diaria que me sostiene en la escritura.
de una forma maravillosamente abierta, estrecha, sin ninguna atadura, con total libertad de temas, y donde he podido no solo escribir, generalmente hay prosas poéticas, hay entradas, ¿no?, sobre miradas actuales, pero también han habido entrevistas o perfiles de otros artistas, cosas de gente muy común, pero que a mí me ha llamado la atención por la sensibilidad, y se han hecho perfiles, así que ha sido para mí muy lindo y muy grato, y diariamente recibo devoluciones de gente que no sé quién es, pero que se pone en contacto conmigo agradeciéndome algo de eso o trayéndome sus propios textos, ¿no? Yo también escribí sobre esto, entonces me acercan como para que también los lea, y eso es muy lindo porque generalmente cuando escribimos hay algo como muy asociado a la soledad, ¿no? Nos pensamos que estamos solos escribiendo, y a su vez estamos muy habitados por diálogos, por voces. A mí la voz de mi mamá siempre está ahí en estado permanente. A su vez, bueno, toda la historia que uno atravesó en su vida, en su infancia, la geografía que vuelve, la lengua viva, con esos modos de decir tan autóctonos, tan de entrecasa, que a mí me encanta que aparezcan en la literatura, ¿no? Porque les da una mayor tono, tienen un peso, ¿no? Tienen una textura, que si uno estandarizara toda la lengua, claro, hablaríamos todos iguales. Sí, sí, y la mirada desde la alcantarilla se lee en toda la provincia, no se lee en otros lugares, que por ahí hay gente que me sigue a mí por las redes, por algo, y entonces ingresa. Y creo que los medios de comunicación, sobre todo en estas épocas, por ahí han sufrido una baja en correctores o una baja en que se copian las noticias y se pegan y más o menos están todas lo mismo dicho, de la misma forma, o que ahora se han generado que son como anzuelos los títulos, entonces claro, no dicen nada y uno no entiende y es como son enigmáticos que tenés que prenderte, futbolista, vedette, no sé qué, es como tipo los de Intrusos, pero de golpe está en un medio de comunicación y queda poco serio, ¿no? Entonces digo, que le den espacio para escribir literatura y que esto no sirva de nada y aún así tenga un sentido, me parece alucinante. Sí, y Viale siempre aparece. Y Viale siempre aparece, porque yo crecí en Viale, yo nací en Paraná. Nosotros claro, somos 5 hermanos y mis padres eran de acá. Así que mi mamá venía a parir siempre acá, porque estaba claro, acompañada de sus familiares. Pero mi infancia y mi adolescencia fue en Viale. Y a partir de ya cuando Pipi tenía que empezar la secundaria, mi hija mayor, sí, me vine a vivir a Paraná. Siempre un contacto muy asiduo, porque por abuelos o por tíos o por primos íbamos y veníamos, después ya por la facultad íbamos y veníamos. O sea que Paraná era como el patio grande de esa casa que quedaba más arrinconada en el pueblo. Y creo que no tiene que desaparecer nunca la geografía, el lugar donde uno crece, donde uno también se forma, ¿no? Habitado por un montón de cosas que parece que están perdidas, como los cantos de distintos pájaros, y que en realidad cuando te pones a escribir es lo primero que llega, ¿no? Todo esto con lo sí, que... Sí. Además, cuando por allí, en reiteradas oportunidades di este ejemplo, ¿no? De encontrar a personas que escriben desde Entre Ríos, ¿no? Ubicándonos, haciendo un corte muy antojadizo, es decir, ubicarnos en nuestra provincia. Uno puede encontrar escritores en San Jaime de la Frontera, encontrar en Islas del Ibicuí, encontrar escritores en Federal, encontrar escritores en los lugares más disímiles del territorio. Y esto decía de un escritor que nosotros habíamos premiado en su oportunidad en un concurso. Era una persona adulta que hacía muchísimos años escribía y que participó de un concurso provincial, pero que siguió escribiendo y nunca se acercó a recibir aquel premio que nosotros entregábamos, ¿no? Desde un espacio público o estatal. Y sí, bueno, algún familiar. Esto es simbólico de que en todo el territorio siempre hay una pluma entrerriana que está comunicando. Y por ahí no pensamos, ¿no? Creemos que es raro escribir. Digo, quizás en la familia uno se piensa, eso es raro que sea escritor o escritora. En realidad, en nuestra provincia es muy rica y sobre todo los poetas, ¿no? Había un editor que decía, me levantás una baldosa y sale un poeta en Entre Ríos. Y yo también edito Entre Versos, que es una sección de la revista Análisis, que está ya vigente hace 8 años, empezó con una página y ahora tiene 4, porque en cada edición tengo que sacar a 4 poetas y generalmente elijo yo de mi provincia. A veces traigo de otras y a veces traigo de otros países porque
Me gusta también que entre versos se amplíe y se extienda, pero hay una riqueza de voces y un interés por hacer literatura que es maravilloso y que hay que aprovechar y que hay que estimular con esos... yo me acuerdo de ese premio, ¿no? Era un Juan L. que el año pasado estuvo suspendido, ¿no? Que fue un premio que no se entregó, que no se hizo, que ojalá se retome este año, está anunciado que se va a retomar. Pero incluso cuando yo pongo el grito en el cielo por estas cosas que se frenan, y no lo hago desde un lugar egoísta, yo quiero ser, porque yo quiero participar, sino que digo, son lugares ganados para la comunidad de escritores que lo están esperando, ¿no? Como con un calendario, con textos que se guardan quizás y tienen la posibilidad de mandar a alguna editorial porque dicen, no, primero espero participar de esto. Entonces me parece muy importante que se sostengan, que sepamos nosotros que si están o no están, ¿no? Que nos interesemos en eso, pues son políticas para nuestro oficio. Sí, sí. En los talleres en que estás involucrada actualmente, si por allí hay alguno que quiera participar o tiene que esperar para el año que viene. Y están completos los cupos, gracias a Dios. Ahora mañana empieza otro que es de lectura intensiva con una autora que me encanta, que se llama Sharon Olds, que es una norteamericana. Y es un grupo también que quizás podría llegar a haber algún cupo o no, pero el grupo de los martes tiene 20 participantes, o sea que es un montón, y ya es mucho más, digamos, también uno tiene que generar que haya escucha, que haya participación de cada uno. El de la UADER este año se excedió y tengo más de 100 en el virtual y en el presencial empezaron también 60 y algo. Ahora va mermando, que también estábamos un poco más cómodos, llegamos a la mesa con las manos, claro. porque estábamos ya muy abiertos y la verdad es que a mí me da mucho entusiasmo saber que hay otra gente con ganas, interesada en la escritura y que también entre tantos talleristas que hay, porque por suerte hay muchas opciones, se acerquen a querer hablar conmigo, a querer entablar ese primer vínculo con la escritura conmigo, porque es como que si te estuvieran confiando algo, ¿no? Seguro, yo siempre digo el resguardo, hay que resguardar la intimidad de los talleres, lo que se cuenta, lo que se escribe, las sensibilidades. Hay cosas que no lo sabe el familiar más íntimo y lo sabemos nosotros, entonces me parece alucinante que existan, y que sean así, no tan convocantes. Un espacio confidencial de alguna manera, muy, muy especial, de emociones y de sensaciones. Algo más para leer, a ver qué podemos elegir, porque me encanta que podamos compartir no solo charla con los escritores, sino alguna de sus obras, que me parece que es importante, como decís, más allá de la inteligencia artificial y de todos los procesos tecnológicos que nos avasallan, que nos quieren pasar por arriba, detenernos un momento está bueno. Es otro tiempo. Bueno, este es Aspas, que es un libro que editó Híbrida, es de poemas, y también me editó este que se llama El silencio respira como un animal. Y esta es una novela, no voy a dejar de nombrar las editoriales porque gracias a ellas existen mis obras. Agua Viva, que es Las Armas, que es un libro atravesado totalmente por una experiencia, por el dolor, que después se transforma, ¿no?, en belleza y en literatura, y que como está agotado se reedita este año. Y va a tener el prólogo de Selva Almada, así que también eso es como muy gratificante porque hay una voz ahí que inscribe también en una tradición literaria. Un poema voy a leer de acá, que se llama Enredadera. Dice: la infancia perdura como las niñas momias que vi en un museo de Salta. Nuestros padres nos colgaban la llave en la canilla, escondida entre la enredadera. Metíamos la mano con pericia. Pelusas o dientes de la planta que mordía el muro nos pinchaban la piel. Del llavero colgaba una cola de liebre. Siempre me pregunté cuál era la suerte que daba arrastrar un pedazo de la muerte. 2. Una enredadera puede invadir todo. Cuando cortaron la hiedra de casa, cayeron nidos, un panal de abejas y otros bichos. La pared quedó tatuada con su forma, otra planta fina hecha de patas como de arañas, impresa en el revoque. La permanencia de la infancia crece como una enredadera. Todos los días, un hachazo en los tobillos, la intención de la poda, la herida de la rama seca y el asombro de seguir intacta. Bueno, el aplauso simbólico también para compartir parte de la obra de Belén. Recién nombraste a Selva Almada, que también digo,
una destacada escritora argentina, que es entrerriana, digo, no es una destacada entrerriana, sino una destacada argentina. Argentina en el mundo. Del mundo, sí, porque el año pasado tuvimos el privilegio de charlar cuando regresaba de Estados Unidos, el último libro que le hacían la traducción, no recuerdo cuál de las obras, y ella abrazando a los escritores también en ese proceso, ese espacio que tiene allí en Buenos Aires, los espacios donde ella está, que lo comparte con todos los escritores, ¿no? También creo que eso es lo simbólico de todos los escritores entrerrianos. Y la amabilidad de ella, porque siempre se siente cercana, ¿no? Hace Seguro. poco nos convocaron para leer en el FISER y bueno, y en esto teníamos un caché, éramos 4 poetas con ella involucrada y a todos recibíamos lo mismo, que era como muy simbólico, algo mínimo. Seguro. Y ella cobraba lo mismo que nosotros por venirse. Y pensemos que es una figura, ¿no? Seguro. Que es Selva Almada. Lo mismo en el acceso, decir, sí, o tráeme la novela, quiero venderla en Salvaje Federal. Estar atenta a lo que producimos en la provincia y estar atenta a estas editoriales que son hermosas, pues son editoriales independientes, no son sellos grandes, trabajan mucho más que los sellos grandes, hacen obras que son joyitas porque les ponen en todos los detalles, están absolutamente todo. No quiero dejar de mencionar a Ferni Kosiak, mi primer fanzine sale con él, ¿no? Que todos tenemos un jardín. Y con él también ahora estamos pensando en el próximo libro, que es el que obtuvo la mención del Fray Mocho de poesía. Yo creo que los sellos editoriales entrerrianos también tienen que estar avalados cuando nuestros nombres trascienden y por ahí somos convocados, tenemos más acceso a otras editoriales. Yo creo que hay que elegirlos y hay que darles la entidad que tienen, ¿no? Con todo el valor del trabajo que hay atrás de cada libro, por más grande o chiquito que sea, de corrección, de leer, de invitar, de llegar al presupuesto, de después distribuir, de hacerse presente en las ferias editoriales, que es por ahí un plomo estar 3 días en Chaco, ¿no? Digo, Seguro. Y sentado en un banquito y en un hotel que por ahí son de mala muerte. Lo que quiero decir, hay una incomodidad que se atraviesa desde muchos sentidos y se hace por el amor, ¿no? Verdadero y genuino por estas cosas. Nos quedó pendiente la invitación a Ferni. El año pasado lo habíamos invitado para este espacio, pero bueno, en eso de muchos de ustedes que andan corriendo y con más de 1000 actividades en el maletín diario, no pudo venir cuando lo invitamos y seguramente en los próximos días lo vamos a invitar a Ferni también, alguien que lucha desde su espacio y de los lugares que está totalmente por la literatura, por los poetas, por los escritores nuestros. Belén, gracias por tu tiempo, de compartir acá con nosotros, porque bueno, sabemos todo lo que atraviesa las cuestiones familiares, laborales,